Bienvenida, bienvenido al GPS del alma, el podcast donde los números revelan el camino de tu alma. Soy Filipa Figueredo, psicóloga, numeróloga y creadora del método Fénix. Y aquí te acompaño a transformar dudas en dirección y patrones en oportunidades a través de la numerología pitagórica. Este es el primer episodio de este podcast y hoy vengo a contarte algo. ¿Por qué tu vida repite ciclos? Empezamos. ¿Alguna vez has sentido que por mucho que cambias de ciudad, pareja o trabajo, siempre acabas en el mismo punto? Como si vivieras una película de que se repite una y otra vez. Te voy a contar un ejemplo claro de repeticiones de patrones, en este caso profesional, con mi propia experiencia. Durante 20 años fui líder, formadora, mentora de equipos y formadora de líderes. Desarrollaba muchas funciones a lo largo de los 20 años. Fui aprendiendo muchísimas habilidades de liderazgo, de las cuales desarrollaba programas de formación, aumentaba las ventas de cada tienda, de cada empresa. Siempre lograba los objetivos, contrataba, gestionaba diferentes tipos de tienda, diferentes tipos de equipos. Tuve una transición y tuve una evolución a lo largo de estos 20 años que me permitieron ganar una experiencia a nivel profesional que realmente debería estar feliz. Pero yo tenía un patrón muy claro. El patrón era nueva empresa, crecimiento o promoción rápida, muchas veces algo que ni siquiera estaba esperando, pero de pasar a la promoción estaba varios años ejerciendo diferentes roles, algunos de crecimiento personal, otros profesional. Y empezaba a tener la esperanza de más, ¿no? O sea, así como inicialmente el crecimiento en muchas de las empresas ni siquiera era previsto, o sea, era algo que yo entraba con una expectativa bastante baja, pero claro, el crecimiento tan rápido inicialmente me provocaba después deseo de más que me llevaba a sentirme estancada. En realidad podía ser un año después, podía ser 2 años después, podía ser hasta meses después de empezar un nuevo trabajo. Pero la sensación era esa, de estar estancada. Todas las empresas, en todas las empresas me pasaba lo mismo. Yo ya conocía la numerología, pero solo aplicaba en el trabajo. O sea, además de saber estudiar y utilizar en mis equipos o en mi forma de trabajar, primero, nadie lo sabía, a no ser mi entorno más cercano. Y segundo, nunca lo utilizaba para mí. Siempre, no directamente para mi autoconocimiento, quiero decir. Siempre utilizaba para mi trabajo, porque durante muchísimos años el desarrollo profesional fue muy importante para mí. Entonces, yo todas las herramientas que conocía o todas las herramientas que podía desarrollar para mejorar mis objetivos profesionales, yo las utilizaba. La numerología era una de ellas. Yo la numerología la utilizaba para identificar compatibilidades de equipo, para construir equipos de otros compañeros o compañeras, para poder trabajar también en equipo con mis compañeras, porque estuve muchos años también de directora de tienda, entonces con mis compañeras, pero siempre era en función de una herramienta de análisis de personalidad y después lo aterrizaba con planes de acción. De ahí vino el método Fénix, que ya os explicaré qué es el método Fénix en otro episodio. Hoy quiero dar énfasis a la repetición de los ciclos porque creo que es algo importante para que tú puedas entender cómo funciona esto de la numerología. Todas las empresas me pasaba exactamente. Algo dentro de mí no me dejaba ver lo que estaba ahí. Los patrones repetidos existían porque estaba desalineada con mi propósito.
pero yo no lo llevaba para ese cambio, no me imaginaba que era por eso, ¿no? Además, vivía en un victimismo de la sensación de que no me valorizaban, de la espera, ¿no? De la valorización externa, de, de pensar que por qué esto me pasa a mí, ¿no? Entonces, esta comunicación de víctima y de ego, porque ahora lo sé, en ese momento no lo sabía, que además es una comunicación que muchas personas tienes, puede que hasta tú que me estás escuchando lo tengas. Y esto no es, o sea, no es una crítica, no es un punto para criticar, simplemente es la comunicación que nosotros vivimos y que nosotros crecimos y que además nos fue enseñando desde nuestra infancia, ¿no? Y volviendo al tema, este comportamiento y esta reacción que yo tenía, eh, lo único que hacía es que cada vez me sentía más frustrada y no entendía el por qué. Hasta que un día, la curiosidad, la inquietud, la frustración, no sé muy bien el qué. Bueno, ahora con todo lo que sé, puedo decir que seguramente habrá sido una pequeña señal, ¿no? De estás desaliñada, céntrate, busca tu propósito, ¿no? Porque además tienes esa herramienta, además sabes cómo funciona y además aplicas a las otras personas. Entonces también era un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué no estaba aplicando en mí? Y un día me senté a leer mi mapa numerológico. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarte qué es el mapa numerológico. El mapa numerológico es una guía de autoconocimiento que a través de los números puedes ver, por un lado, tu personalidad y por otro, la jornada de vida. El mapa numerológico solo se hace una vez, pero es verdad que yo ya tenía un mapa, pero quise volver a hacer mi mapa, primero para poder ver si realmente todo cuadraba, por decirlo de alguna manera, como lo había visto antes. Y segundo, porque ya tenía una experiencia que hasta entonces no la había desarrollado. Con los años fui practicando la numerología y me fui dando cuenta de que la numerología me daba las respuestas que yo necesitaba. Entonces, en ese día que me senté a analizar mi mapa numerológico, identifiqué muchas cosas. En los próximos episodios también quiero hablar más sobre esto, ¿no? Pero antes de decirte lo que, lo que he identificado, quiero explicarte que el mapa numerológico tiene 15 números que definen todo, toda nuestra vida, nuestra personalidad y nuestra jornada de vida. Además, yo cuando analizo los mapas numerológicos añado un tercer bloque, que es la frecuencia de los números, porque en ese bloque lo que hago es identificar qué números están bloqueados, qué números están en sombras y qué potenciales tenemos para poder desarrollar, para poder llegar más próximo a nuestro propósito y alinearlo, ¿no? Con la vida que estamos viviendo. Volviendo a lo que he visto. Esta es un poco la explicación de qué es el mapa numerológico para que sepas de qué hablo, ¿no? En ese día, cuando me senté, cuando dediqué 10 minutos a mí misma, estaba ahí. Ahí estaba la respuesta. Y yo ya no me acordaba. O sea, yo sabía cuál era mi propósito, pero ya no me acordaba de los demás números. Y los demás números de nuestra carta numerológica, que es la parte de la personalidad, es lo que nos hace complementar nuestro propósito, porque son las habilidades, los talentos y lo que nosotros deseamos para conseguir ese propósito. Entonces, en mi número de alma, que es lo que yo deseo internamente, yo tengo el número 7. El número 7 es el número de la sabiduría, del conocimiento, de la espiritualidad, de la introspección. Significa que yo internamente, o sea, mi alma desea conocer más y más. De ahí viene la inquietud y el deseo de querer más dentro de las empresas. Pero después tengo como número de sueño, o sea, donde yo me realizo,
el número 11. Y el número 11 es un número también de espiritualidad, pero que significa que debo de inspirar a los demás a crecer. Pero ¿qué pasa con esto? Que mi número de propósito es un número 5. El número 5 significa libertad, expansión, cambio. Entonces, aquí estaba la respuesta de por qué yo me sentía en o sea, por qué yo repetía los patrones, lo primero. Y segundo, que estaba culpabilizando los demás de algo que estaba en mi interior. Y esto es donde nosotros tenemos que enfocarnos, ¿no? Eh, Más para adelante os explicaré que nosotros tenemos maestros de aprendizaje y yo tuve muchos a lo largo de estos 20 años, pero en este caso, el repetir ciclos era yo misma la que me estaba provocando este ciclo. Yo nunca me había sentido feliz a 100%, ni realizada, porque no estaba alineada, no estaba donde tenía que estar. Yo toqué fondo, ¿eh? Me enfermé hasta que decidí dejar el miedo a lo que podían pensar los demás y decidí cambiar el rumbo de mi vida. Esto no ha sido fácil, en mi caso no ha sido fácil. Yo tengo conciencia también que normalmente cuando tienes que hacer cambios radicales en tu vida, o cuando estás totalmente desalineado con tu propósito, sueles perder muchas cosas o sueles vivir situaciones muy drásticas o muy fuertes para poder alinearte con lo que has venido a hacer. Y este fue mi caso, o sea, yo desarrollé ansiedad, depresión, y era todo porque no entendía por qué yo no podía llegar a más y por qué estaba constantemente viviendo la misma situación con otras personas, con otras empresas en países diferentes, pero el ciclo era el mismo, o sea, la situación era exactamente la misma. Nueva empresa, crecimiento, promoción rápida, varios años ejerciendo diferentes roles, además en muchos casos o en casi todos ellos sin cobrar por ello, o por lo menos por lo que correspondía esos diferentes roles al que estaba estipulado en el contrato. Y después ya empezaba el bucle o el ciclo negro, ¿no? La oscuridad, la esperanza de algo más, el estancamiento, la frustración y por los últimos años depresión y ansiedad. Además, yo en mi carta numerológica tengo el desafío interno, como desafío interno tengo el número 3. El número 3 es el número de la comunicación y de la expresión. Por eso, o sea, comunicación y expresión, y la sombra de este número es el miedo a ser juzgado por los demás. Entonces, entrar en ese miedo me llevó a estar en la situación de repetición de ciclos, de no creer en mí, de no avanzar, ¿no? Con lo que realmente deseaba. Es que además no estaba donde tenía que estar. Y eso también es importante, ¿vale? En mi caso, yo no estaba donde tenía que estar. Mi misión era alinear mi mapa y sincronizar mis números a algo más grande, que me diera libertad de expresión y al mismo tiempo pudiera ayudar a los demás a crecer, a encontrar su camino y que me permitiera seguir trabajando en mí misma dando voz a mi espiritualidad. Esta era mi misión. He tardado 20 años en descubrirlo. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿has perdido 20 años de vida? Pues tengo que decir que no. Estos 20 años, con sus dolores y sus alegrías, que ahora yo hablo de aprendizajes, fueron necesarios para la evolución de mi alma. Pero ya, o sea, en el momento que decidí cambiar el rumbo de mi vida, tocaba tomar decisiones, decisiones conscientes y asumir lo que realmente vine a hacer a esta vida. Y con esta historia quiero explicarte el porqué de la importancia de conocer los ciclos
y que estos ciclos los puedes obtener a través de la numerología. Pero hay algo importante. La numerología nos permite ver cómo se repiten ciertos patrones a lo largo de nuestra vida. Cada año, cada etapa, cada punto de nuestro mapa está activando un número que nos guía y nos desafía. Cada ciclo tiene un desafío y cada desafío, si es superado o si nosotros lo identificamos y utilizamos las herramientas necesarias para seguir avanzando, llegamos a lo que yo llamo pináculos, que son las cimas, el éxito. Cada pináculo está constituido por 9 años. Entonces tiene 9 años de aprendizajes en los cuales tú decides si realmente pasas por los 9 años o entiendes cuál es el aprendizaje, aplicas las herramientas y vives 9 años de éxito. De ahí yo nuevamente, lo que digo es que no solo te ayuda a descubrir tu propósito, como te ayuda a alinear tu vida con tu propósito. ¿Por qué es esto? Es a partir del momento que tú identificas cuáles son los ciclos que estás viviendo o cuál es el número que representa tus ciclos, cuál es el desafío que estás enfrentando, yo después te doy las herramientas para que lo puedas superar o aterrizarlo. No es tanto superar, pero sí hacerlo tuyo, ¿no? Aterrizarlo a tu día a día y que ya no sea un desafío y sí un aprendizaje que tú llevas y que tú haces con que tu alma evolúa, ¿no? Y con esto, con los desafíos estos, lo que cuando superas o cuando los aterrizas o cuando los haces tuyos, logras el éxito, logras ese pináculo, ¿vale? Y además, cada pináculo tiene un número también y que te identifica cuál es el éxito que vas a conseguir sobre ese desafío. Entonces es súper interesante y al final es un autoconocimiento que nos ayuda a tomar decisiones más conscientes. Ahora te voy a dar otros ejemplos de patrones repetitivos. Por ejemplo, un patrón repetido en las relaciones. Si siempre atraes parejas similares, los números te están mostrando un aprendizaje emocional pendiente. Significa que cuando, bueno, y hay muchas veces que de las lecturas de mapas que he vivido, algunas personas me dicen, no, Filipa, es que tengo la sensación de que estoy viviendo la misma historia, pero con otra persona. Y es así, estás viviendo la misma historia, pero con otra persona. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el universo te está enviando un mismo aprendizaje que no lo has logrado en el pasado, y esto puede diferenciarse en años, ¿vale? Que no lo has logrado para ver si tú has madurado, o sea, la diferencia de los años entre un aprendizaje y el otro que no se ha logrado, puede haber habido situaciones que te han obligado, entre comillas, a buscar herramientas para ahora estar más madura, más maduro. Esa sería la situación. Pero puede ser que no hayas identificado esa situación. Entonces vuelvas a repetir el mismo error, que nosotros decimos que es error, pero no es un error, es un aprendizaje. Vuelves a repetir el mismo aprendizaje. Y si tomas las mismas decisiones, esa misma persona, o sea, este mismo perfil de persona va a volver dentro de unos años para ver si tú ya has aprendido. Y a esto se llaman ciclos repetidos. Otro ejemplo de patrón, laboral, diferente a lo que he explicado, es que si cambias de trabajo y el vacío sigue, es un ciclo que pide que desarrolles una habilidad o tomes conciencia de un patrón repetitivo. Y aquí es lo mismo. O sea, si tú sigues cambiando de trabajo, pero no has hecho una introspección, no has hecho un análisis, no sabes cuál es tu propósito, a lo mejor hasta estás desarrollando una profesión que no va con tu alma. No ha sido eso lo que has escogido para vivir. Lo que pasa es que nosotros no sabemos y esa es la cuestión de la vida. Que nosotros venimos a evoluir nuestra alma, nosotros venimos a aprender. Y si nosotros conocemos nuestro mapa numerológico,
lo que nos va a pasar es que nos vamos a adelantar, a y vamos a evitar también sufrimiento. Eso no significa que no tengamos más obstáculos en la vida, no es eso. Simplemente los obstáculos los vamos a vivir de otra manera porque sabemos lo que significa para nuestra alma. Esa es la diferencia. Por eso descubrir nuestro mapa numerológico es tan importante. Pero es importante también que sepas que los números no predicen tu destino, te muestran las oportunidades y los retos que necesitas ver para crecer. La repetición tampoco es un castigo, es un recordatorio de que hay algo que aún no hemos aprofundizado, que no hemos aprendido aún. Cada patrón repetido es una oportunidad para renacer. Y eso es lo que tienes que recordar para soltar. Aprender a soltar es muy importante. Muchas veces tenemos miedo y el miedo nos lleva a no decidir, a preferir vivir situaciones o repetir situaciones porque estamos en una zona de confort. Y aunque haya dolor en esa zona de confort, nosotros preferimos estar que soltar y vivir lo que realmente está destinado para nosotros y crear algo diferente. Cuando estás forzando algo que no funciona, como por ejemplo, tienes la sensación de que las puertas no se abren, que no tienes una luz al final del túnel, esa desesperación de por qué me está pasando esto a mí, cámbialo, cambia de comunicación, porque esto significa que este no es tu camino. Y el universo lo que te está haciendo es a empujarte, a obligarte a que tú tomes decisiones diferentes. Y si tú sigues insistiendo, 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 lo que vas a hacer es vivir dolor, además, sin saber el por qué. Y es por eso que desarrollamos determinadas enfermedades que muchas veces ni los médicos entienden el por qué. Hay algo más grande que te está esperando. Todo tienes que identificarlo. Y eso es lo que consigues cuando reconoces los ciclos. Cuando reconoces los ciclos puedes renacer. Por eso yo siempre hablo de alma fénix, renacer de las cenizas. Es lo que nos pasa a todos los que identificamos nuestro mapa numerológico y conocemos y empezamos a trabajar en ello. Porque ojo, hacer el mapa numerológico es el primer paso. Pero si después, con el conocimiento, no haces nada, no te va a servir de nada. Entonces, el renacer de las cenizas viene cuando tú empiezas a poner en práctica lo que has conocido de tu mapa. Rompes patrones, tomas decisiones más conscientes y empiezas a escribir tu nueva historia. Ahí es donde empiezas a renacer. Aquí es donde te digo también que conocer tu mapa numerológico te ayudará a reconocer tus ciclos más rápidamente y alinearte tu propósito de una forma más consciente. Y aquí ya hemos terminado este episodio. El objetivo de este episodio es dar una pequeña introducción a la numerología pitagórica, que no es mística, es ciencia. Es una herramienta de autoconocimiento que nos puede ayudar a todos a alinear nuestro propósito y a descubrir realmente lo que hemos venido a hacer. En vez de estamos viviendo en piloto automático, es mucho más divertido saber cuál es, el objetivo de nuestra alma, ¿no? Cuál es la evolución de nuestra alma. Hoy has descubierto que los ciclos repetidos tienen sentido y que los números son aliados que te guían hacia tu propósito. Pero si quieres profundizar más y saber qué te está pasando, yo te invito a que reserves tu mapa numerológico. En la descripción dejaré el enlace para que tú te puedas unir. Es un enlace de WhatsApp, a mi WhatsApp, para que podamos charlar un poco y que yo te pueda guiar y orientar el mapa numerológico, pero además hay otros servicios que puedes acceder. Entonces, me gusta tener un primer contacto, conocerte. No tengas miedo y es sin compromiso. Charlamos, nos conocemos y vemos
realmente qué es lo que te está pasando. No temas porque lo que dice el mapa, o sea, lo que vas a descubrir del mapa, tu alma ya lo sabe. No es un tema de que no puedes o tengas miedo de qué es lo que me va a contar que yo no quiero saber. No se trata de eso. Se trata simplemente de identificar los números y cada número tiene un significado en cada posición de tu mapa y a partir de ahí empezar a trabajar en tu crecimiento, en tu alineación al propósito, en hacerte feliz. Este es el objetivo del mapa número 2. Conocer realmente la bellísima persona que eres, que puede que estés con miedos, con bloqueos, viviendo en las sombras, simplemente porque no sabes el potencial que tienes ahí dentro. Todos venimos con una misión. Lo importante es descubrir cuál es esa misión. No venimos a vivir en piloto automático, venimos a hacer cosas grandes. Entonces, atrévete a descubrir cuál es tu misión. Pero además, antes de terminar, quiero también decirte que si quieres seguir profundizando sobre la numerología pitagórica, puedes seguirme en Instagram, filipafigueiredo.numerología, o unirte a mi grupo VIP de WhatsApp, que es totalmente gratuito, Alma Fénix, el renacer de las cenizas, donde comparto recursos exclusivos y previsiones numerológicas. Tienes el enlace en la descripción también. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos en el próximo episodio de El GPS del alma, donde seguimos descifrando los números que guían tu vida. Gracias por estar ahí.